Hola, hoy vamos a mirar algunos ejemplos de dominios de algunas funciones en particular. Listo, funciones muy sencillas, vamos a estudiar, son funciones de tipo racional, funciones racionales y algunas funciones que tienen dependencias de potencias, es decir, en este caso raíces cuadradas, listo, más raíces cuadradas. Bien, o sea, funciones muy sencillas. Entonces vamos a mirar un par de ejemplos. ¿Listo? Entonces, a continuación lo que voy a hacer es simplemente seleccionar las dos funciones a las cuales yo le quiero determinar el dominio. ¿Listo? Bien. Entonces voy a pegar acá el enunciado de mi problemita. Bien, y mirar cuáles son los dominios de estas funciones. Bien. Entonces, lo primero es recordar que el dominio de una función es el conjunto o subconjunto de los números reales tal que los valores de la función, es decir, la función evaluar elementos de ese conjunto esté definida dentro del conjunto de los números reales. ¿Listo? Es decir, que esté bien definido. O sea, en pocas palabras, son aquellos elementos, ¿listo?, de los números reales que yo puedo meter dentro de la maquinita, que es la función, de tal forma que esa máquina funcione, que me pueda arrojar un resultado que esté entre los números reales. Bien, entonces la primera función que vamos a explorar es esta función de acá, bien, que es la función f de x. Bien, y esa función es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x. Bien, entonces esta función es una función de forma racional, porque eso es una razón, listo, es una función que es una función que es la función constante 1 divide otra función que es el radical de x cuadrado menos 5x. ¿Listo? Y necesito encontrar cuál es el conjunto, ¿cierto?, de números que están dentro del conjunto de los números reales, de tal forma que esta función esté definida entre los números reales. Bien, entonces la primera cosa que yo puedo notar, ¿listo?, es que esta función está indefinida, ¿listo?, si el denominador es igual a 0, es decir, la función no está definida, bien, si sucede que x cuadrado menos 5x es igual a 0. Bien, entonces esto lleva a que la función esté indefinida. Entonces f de x estaría indefinida. Bien, estaría indefinida. ¿Listo? Ahora, esa condición de raíz cuadrada de x cuadrada menos 5x igual a 0 implica entonces que si esto llega a ser a 0 es porque lo que está dentro del radical es igual a 0. Bien. Entonces, básicamente lo que se debe cumplir es que esto debe ser distinto de 0. Bien, lo cual implica que x cuadrado menos 5x debe ser distinto de 0 para que la función esté bien definida. Entonces, aquellos valores de x donde este polinomio de orden 2 me da 0 son valores que no están permitidos dentro del dominio de la función. ¿Bien? Sin embargo, hay otra restricción adicional, y es que además el término o la expresión que está dentro del radical, ¿listo?, tiene que ser estrictamente positiva, ¿listo?, porque la raíz cuadrada de un número negativo no está definida dentro del conjunto de los números reales. Está definida dentro del conjunto de los números complejos, pero no dentro del conjunto de los números reales. Entonces se debe cumplir estrictamente que x cuadrado menos 5x debe ser estrictamente mayor que 0. Acá, ¿por qué coloco estrictamente mayor que 0 y no mayor o igual que 0? El mayor igual, o el igual en este caso, lo quito porque la función no puede valer igual a 0, porque de lo contrario el denominador me daría 0 en la función racional y no estaría definida correctamente esa función. Entonces debe ser estrictamente mayor. ¿Listo? Ahora, cuando se tiene esta desigualdad, muchas personas estarían tentadas a hacer algo como lo siguiente: x cuadrado mayor que 5x. ¿Listo? Y como muchos están asumiendo que x es distinto de 0, pues estarían tentados simplemente a x cuadrado dividirlo entre x. ¿Listo? De tal forma que eso quedaría 5x sobre x y les daría el intervalo x mayor que 5. ¿Listo?
Y eso entonces los haría pensar a ustedes que el intervalo de solución, o sea, el conjunto que me daría el dominio sería los x tales que x, ¿cierto?, pertenece al intervalo ¿de dónde? Desde 0 hasta infinito. ¿Listo? Sin embargo, ese proceso es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que debo tener es que esta cantidad sea estrictamente mayor que 0. Y esta cantidad que está acá, este polinomio, se puede factorizar. ¿Listo? Es decir, puede ser llevado a una factorización. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando digo que se puede factorizar, quiere decir que esta expresión yo la puedo reescribir de la siguiente forma. X cuadrado menos 5x, yo lo puedo escribir como x por x menos 5. ¿Listo? Una factorización elemental, muy sencilla. ¿Vale? Ahora, cuando ya tengo esa factorización, bien, entonces se debe cumplir que x por x menos 5, ¿listo?, tiene que ser mayor que 0, es decir, esta cantidad tiene que ser positiva. ¿Listo? Y acá, cuando yo escribo la factorización, se pone en evidencia una cosa, y es que este producto, que es x por x menos 5, que es equivalente, que es lo mismo que tener x cuadrado menos 5x, debe que ser mayor que 0. Y esto se cumple en dos casos. Se cumple en un primer caso cuando x es positivo, ¿cierto? Y se cumple cuando x menos 5 también es un número positivo, porque más por más me da más. Entonces me da positivo y se cumple la desigualdad. Sin embargo, no obstante, también podría pasar que x, o sea, el número x, fuera realmente un número negativo, ¿listo? Y que x menos 5 también me diera negativo, de tal forma que este producto me va a dar menos por menos, me da más. Entonces tengo dos casos. Esos dos casos me definen dos conjuntos que me satisfacen la condición de que este polinomio x cuadrado menos 5x sea positivo. Entonces esos dos conjuntos son los conjuntos que me dan realmente la solución a esta desigualdad, y esa desigualdad me va a determinar cuál es el dominio de la función. Entonces, si yo continúo esto acá, puedo evaluar los dos casos. Entonces primero tengo x por x menos 5 es positivo cuando este señor es positivo, es decir, cuando x es mayor que 0, y cuando x menos 5 es mayor que 0. Esto me lleva entonces a que x tiene que ser positivo y además x menos 5 tiene que ser positivo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que x es positivo y x mayor que 5. Si yo cojo números mayores que 5, x es positivo. ¿Listo? Pero esto me está dando a mí una solución que debe ser la intersección entre el conjunto definido por x mayor que 0 y el conjunto definido por x mayor que 5. Es decir, tengo dos conjuntos. Tengo el conjunto los x tales que x pertenece al intervalo de 0 hasta infinito. ¿Listo? Y además tengo el conjunto de los x tales que x pertenece al intervalo desde 5 hasta infinito. ¿Listo? Entonces la pregunta, ¿cuáles son los números que solucionan esto? Es decir, ¿cuáles son los números que son válidos, que cumplen tanto esta condición como esta condición? Entonces si uno lo representa en el eje real, es un poquito más sencillo de ver esto. Acá tengo 0, ¿listo? Y por acá tengo 5, ¿listo? El primer intervalo es de 0 hasta infinito. Bien, entonces es todo este intervalo. Bien, todo este intervalo lo voy a pintar acá con estas rayas. ¿Listo? Entonces, x mayor que 0 cumple toda esta condición, pero además se le impone que x tiene que ser estrictamente mayor que 5. Entonces, eso quiere decir que la otra parte que me soluciona esto es todo este conjunto que va desde 5 hasta infinito. ¿Listo? Entonces uno se puede preguntar cuál es realmente la solución de esto. Pues la solución es la intersección de estos dos conjuntos, es decir, qué es lo que es común para los dos conjuntos. Y claramente la intersección entre los dos conjuntos es el intervalo desde 5 hasta infinito. Entonces, la primera parte del dominio sería ¿quién? Sería el conjunto A igual a
los x tales que x pertenece a la intersección entre el intervalo 0 a infinito, intersección con el intervalo desde 5 hasta infinito. Y lo único que hay en común entre estos dos intervalos es el intervalo de 5 a infinito. Entonces la intersección me da el intervalo de 5 a infinito. Entonces serían los x tales que x pertenece a el intervalo de 5 hasta infinito. ¿Listo? Entonces acá uno observa que si yo meto, por ejemplo, números que sean menores a 5, ya esos valores no están dentro del dominio de la función, porque eso me daría negativo y esa raíz me daría negativa. Por ejemplo, hagamos un calculito. Yo tengo acá el denominador, que es raíz de x cuadrado menos 5x. Y supongamos que yo utilizo x igual a 4.99. ¿Listo? Esto me daría raíz cuadrada de ¿quién? De 4.99 al cuadrado menos 5 por 4.99. ¿Listo? Bien. Hagamos esa cuentica. Entonces tendría 4.99 al cuadrado. Esta raíz me da lo siguiente, voy a hacer todo paso a paso. Esto estoy simplemente haciéndolo para que quede ilustrado mi punto. Entonces esto me daría 24.9001 menos 5 por 4.99. ¿Listo? Y esto da 24.95. ¿Listo? Y esta resta de acá claramente me da negativa. ¿Listo? Esto claramente de acá me da negativo. Hagámoslo exactamente. Me daría 24.9001 menos 24.95. Entonces esto me da raíz cuadrada de menos 0.0499 y esto no pertenece a los números reales. ¿Listo? Entonces se pone en evidencia que ese rango, ese intervalo es el intervalo correcto, desde 5 hasta infinito. Un número por debajo de 5 no funciona. Pero alguien podría hacer la prueba con otros números, listo, negativos, y se va a dar cuenta que les va a funcionar. Por ejemplo, si esa persona coge acá un número como menos 5, ¿cierto? Menos 6, por ejemplo, entonces se está cumpliendo. Menos 5 no sirve porque me daría 0. ¿Listo? 0 no da, mentiras. Menos 6 funcionaría acá. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos un problemita ahí. Entonces hay que mirar cuál es el resto del dominio. Para eso hay que mirar el otro caso. Entonces nosotros teníamos que x cuadrado menos 5x se puede escribir como x por x menos 5. ¿Listo? Y esto es positivo, ¿listo? Cuando x también es negativo y cuando x menos 5 también es negativo. Eso quiere decir que otra solución para esto es x menor que 0, ¿cierto? Y x menos 5 menor que 0. ¿Listo? Esta de acá simplemente implica que x tiene que ser negativo y esta de acá implica que x tiene que ser menor que 5. ¿Listo? Bien. Entonces, esto me da otro intervalo de solución. Ese otro intervalo de solución, ¿cuál sería? Entonces miremos, volvamos a pintar en el eje de los números reales. Acá tengo 0, ¿listo? Bien, acá tengo el intervalo donde tiene que ser estrictamente negativo, es decir, que tengo el intervalo desde menos infinito, ¿listo? Hasta 0, ¿bien? Y acá me está diciendo que me paro en 5, ¿bien? Y cojo cualquier número que sea menor, pintémoslo acá con azul, que sea menor que 5, ¿listo? O sea, desde menos infinito hasta 5. O sea, volvamos a escribir acá estos intervalos. Básicamente es el intervalo de menos infinito hasta 0 y esto en intervalos es el intervalo desde menos infinito hasta 5.
Y evidentemente acá la intersección entre estos dos intervalos, ¿cuál es? Pues acá no me sirve coger este porque este no hace parte de la intersección. La intersección entre estos dos intervalos es ese intervalito de acá. ¿Listo? Bien, entonces la solución acá sería ¿cuál? El conjunto B que complementa el dominio sería ¿quién? Los x tales que x pertenece a la intersección entre menos infinito a 0 intersección con el intervalo de menos infinito hasta 5. ¿Listo? Y eso se reduce simplemente al intervalo desde menos infinito hasta 0. ¿Listo? Es decir, si yo coloco acá un número que salga de este intervalo, ya no me está funcionando porque es la intersección entre menos infinito hasta 0, que es este intervalo de acá, y menos infinito hasta 5. Entonces los puntos comunes están en esta ventana de acá. Entonces eso quiere decir que finalmente el dominio de mi función, es decir, el conjunto de números que puede tomar, son los x tales que x pertenece a ¿quién? A el intervalo desde menos infinito hasta 0, ¿listo? Unido con los números que pertenecen al otro posible caso, que son ¿cuáles? El intervalo desde 5 hasta infinito. ¿Listo? Ay, no sé por qué puse eso al revés. Listo. Bien. Entonces esto me da el otro intervalo. Entonces toda la solución es este conjunto de números. Por ejemplo, hagamos el intento. Entonces tengo x cuadrado menos 5x en raíz cuadrada. ¿Listo? Y utilicemos x igual a menos 3. Entonces me daría raíz cuadrada de ¿quién? De menos 3 al cuadrado menos 5 menos 5 por menos 3. Bien, y esto daría exactamente igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 9. Bien, menos con menos da más, 5 por 3 me da 15, y esto claramente es positivo. O sea, no tiene ningún problema la función en ese intervalo. ¿Listo? Entonces, perfecto. Eso quiere decir que finalmente el dominio a reportar es el conjunto de los x tales que x pertenece a la unión entre el intervalo desde menos infinito a 0 unido con el intervalo de 5 hasta infinito. Si ustedes cogen cualquier número por fuera de este intervalo, no les va a servir. Por ejemplo, cojamos el intervalo, el numerito x igual a 0.5. ¿Listo? Si ustedes cogen x igual a 0.5, tendría raíz cuadrada de ¿quién? De 0.5 al cuadrado menos 5 por 0.5. ¿Listo? Entonces esto me daría ¿cuánto? Me daría un medio al cuadrado, que es 0.25. Entonces tendría raíz de 0.25 menos 5 por 0.25, que me da 1.25, y acá claramente esta raíz da negativa, ¿cierto? Entonces esto no pertenece a los números reales, lo cual quiere decir que este número no está dentro del dominio. Entonces, de nuevo, para resumir, el dominio de la función f de x igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5x es el conjunto de igual a los x tales que x pertenece a el intervalo que es la unión entre menos infinito a 0 unión con el intervalo desde 5 hasta infinito, que fue el que llamamos previamente. Entonces, ¿cuál es el aspecto esencial acá? Hay que hacer toda la matemática pertinente de resolver la desigualdad para poder encontrar la condición que me restringe el conjunto de valores que yo le puedo meter a la función. ¿Listo? Entonces implica tener toda la parte algebraica de álgebra elemental bien clara. ¿Listo? Por eso se pide todos los procedimientos y los cálculos intermedios en este tipo de problemas, porque es esencial ver cómo el estudiante
concluye este resultado, cómo llega a esta afirmación, cómo llega a este conjunto. ¿Listo? Entonces ese es este primer ejemplo.